Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Era enero de 1936 y España respiraba bajo el peso de una crisis política que parecía no tener salida. El presidente del Consejo de Ministros, Manuel Portela Valladares, tomó una decisión drástica: disolver las Cortes Generales. Aquel 4 de enero, el país se quedó sin parlamento, pero no sin esperanza, o al menos esa era la intención. El gobierno de centro-derecha que lideraba Portela Valladares navegaba en aguas turbulentas. Sin una mayoría sólida que lo respaldara, cada sesión en las Cortes se convertía en un campo de batalla. Las voces discordantes de izquierdas y derechas resonaban en los escaños, ahogando cualquier intento de diálogo. La coalición que sostenía el gobierno era frágil como el cristal, y las tensiones internas amenazaban con quebrarla en cualquier momento. La sociedad española, cada vez más polarizada, veía cómo esta división se reflejaba en sus representantes. Las Cortes, lejos de ser un espacio de consenso, eran el espejo de un país fracturado. Portela Valladares, consciente de la parálisis que sufría su gobierno, llegó a una conclusión: solo unas nuevas elecciones podrían romper el bloqueo. Quizá, pensó, el pueblo español sería capaz de darle a España una mayoría clara, un gobierno estable que lograra calmar los ánimos. Pero el tiempo apremiaba. A su alrededor, las presiones se multiplicaban. La izquierda exigía deshacer las políticas del bienio conservador, mientras la derecha alertaba del fantasma de una revolución. En medio de ese torbellino, Portela Valladares intentó abrirse paso proponiendo una solución moderada, un gobierno de centro capaz de igualar los extremos. Y así llegamos a los días de campaña electoral previa a las elecciones generales del 16 de febrero, que fue, sin duda, una de las más tensas, polarizadas y violentas de toda la Segunda República. Aquel invierno estuvo marcado por un ambiente político enrarecido, con una sociedad profundamente dividida, donde la crispación ideológica, la radicalización de los discursos y la agitación social conformaban un clima casi prebélico. Desde el principio, las elecciones se plantearon como un auténtico plebiscito entre dos visiones opuestas del país. De un lado, el Frente Popular, una coalición de partidos republicanos de izquierdas y organizaciones obreras, entre ellos Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista y otras fuerzas menores. Del otro, las derechas aglutinadas en torno al Bloque Nacional, la CEDA, Renovación Española, monárquicos y carlistas. Entre ambos bloques, el centro político había quedado debilitado y sin capacidad de intermediación real. La campaña fue breve, intensa y extremadamente conflictiva. El clima de hostilidad política se reflejaba en los mitines, los periódicos, los pasquines callejeros y también en los enfrentamientos físicos. Las agresiones entre militantes de partidos contrarios eran frecuentes y no pocas veces derivaban en tiroteos, destrozos de sedes partidarias o sabotajes. Según diversas fuentes, en el transcurso de la campaña se registraron más de 30 muertos y centenares de heridos a consecuencia de los choques violentos. Las fuerzas de orden público se veían desbordadas o intervenían de forma parcial, generando aún más tensión. Las agresiones provenían de todos los sectores. Por un lado, Falange Española emprendió una campaña de violencia callejera contra sedes de partidos de izquierda, sindicatos y medios afines. Por otro,
Grupos vinculados al movimiento obrero, especialmente socialistas y anarquistas, también protagonizaron actos de sabotaje, altercados y ataques contra propiedades de terratenientes o instituciones eclesiásticas. El tono de la confrontación era de suma cero. La victoria de uno suponía para muchos la desaparición del otro. En los mítines y discursos el lenguaje era incendiario. Desde la izquierda se llamaba a impedir el retorno de la derecha al poder, denunciando la represión sufrida durante el bienio conservador, especialmente tras la insurrección de octubre de 1934. Se prometía la reanudación de las reformas agrarias, laboral y educativa, paralizadas por el gobierno radical cedista. Desde la derecha se advertía que una victoria del Frente Popular abriría las puertas al comunismo, la revolución social y el caos, señalando como ejemplo la experiencia de octubre de 1934. La retórica del miedo predominaba sobre la del diálogo. Uno de los focos más sensibles durante la campaña fue el campo andaluz, donde las tensiones entre jornaleros y propietarios rurales eran especialmente agudas. Las ocupaciones simbólicas de fincas, los mítines masivos en pueblos agrícolas y los conatos de huelga reflejaban un malestar social profundo. El hambre, la falta de trabajo estacional, del fracaso de la reforma agraria del primer bienio republicano alimentaban la esperanza de que una victoria del Frente Popular trajera consigo una justicia social largamente postergada. Por otra parte, el gobierno de Portela Valladares fue acusado de parcialidad por ambas partes. Mientras intentaba contener la violencia, se enfrentaba a una falta de autoridad real con fuerzas de seguridad divididas en su lealtad y una administración desconcertada. La represión era desigual y muchas veces vista como una herramienta política más, lo que debilitaba aún más la legitimidad institucional. El clima de confrontación se acentuó al acercarse la fecha de las elecciones, con rumores de golpe militar, de insurrecciones obreras y con una creciente sensación de que España se encontraba al borde del abismo. Y así llegamos al día 16 de febrero, jornada electoral que discurrió con relativa calma, y tras el recuento electoral, el Frente Popular ganó, pero fue una victoria ajustada y polémica, pues, aunque consiguió más escaños gracias al sistema electoral, los votos estuvieron repartidos casi a partes iguales, entre izquierda y derecha, pues el Frente Popular obtuvo 4.432.000 votos, y la CEDA 4.402.000. Les separaron menos de 30.000 votos. Las acusaciones de fraude, pucherazo como se llamaba entonces, envenenaron el ambiente. La derecha no aceptaba la derrota, y la izquierda, eufórica, deseaba implantar a toda prisa sus reformas sin medir el riesgo. La victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero significó un giro a la izquierda que ilusionó a una parte importante de la población trabajadora, campesina y obrera, pero también encendió las alarmas en sectores conservadores, monárquicos, militares y de la Iglesia. Azaña, símbolo de la Liga Republicana y del reformismo progresista, asumió el cargo de jefe de gobierno Frente Populista el 19 de febrero bajo la presidencia de la República de Niceto Alcalá Zamora. Este primer gabinete que conformó Azaña lo podríamos calificar como moderado dentro del espectro del Frente Popular, y estaba formado por republicanos de izquierda con representantes de Izquierda Republicana, Unión Republicana y otras formaciones afines. Aunque sin socialistas en sus carteras, actuó en coordinación con las fuerzas del Frente Popular y fue responsable de la implantación de medidas claves como la amnistía a presos políticos y la reactivación de las reformas agrarias. Tema este
último que a pesar de haber sido aprobado en 1932 no se había acometido con profundidad. Apenas un mes después de su llegada al poder, Azaña enfrentó su primera gran crisis tras el atentado falangista contra el jurista Jiménez de Asúa. El gobierno, dependiente del apoyo socialista, se debatía entre la necesidad de imponer autoridad y el temor a fracturar la coalición. Los socialistas exigían mano dura contra la derecha, pero justificaban las represalias de sus militantes. La tensión escaló cuando el PSOE acusó a las derechas de promover una política de terror para desestabilizar el régimen. Azaña, consciente de la fragilidad de la alianza, intentó consolidar el poder convocando elecciones municipales en abril, pero el plan fracasó. Los socialistas, divididos entre moderados como Indalecio Prieto y el radical Largo Caballero, exigieron controlar las candidaturas. Caballero llegó a insinuar que su objetivo era usar los ayuntamientos para avanzar hacia un sistema soviético, lo que alarmó a Azaña. Ante el riesgo de que la derecha capitalizara la división, el gobierno suspendió los comicios el 3 de abril, dejando al descubierto las grietas del Frente Popular. En el agro español la tensión social alcanzó niveles explosivos. La reforma agraria prometida por el Frente Popular se convirtió en una excusa para ocupaciones ilegales en tierras de Extremadura y Andalucía. Los socialistas de la UGT y los comunistas alentaban a los campesinos a tomar fincas, mientras los terratenientes, desesperados, se armaban o huían. En Mancera de Abajo, en la provincia de Salamanca, un tiroteo entre jornaleros y patronos dejó 3 muertos, incluido un niño. En Murcia, el asesinato de un campesino desató el incendio de iglesias y sedes derechistas. Azaña, en privado, admitía su negra desesperación. En una carta enumeraba disturbios, incendios y asaltos por toda España. Más de 200 muertos y heridos en semanas. Pero en público, su gobierno minimizaba la gravedad, culpando a provocadores fascistas y a la herencia de los gobiernos anteriores. Ante esta situación, la ruptura entre Azaña y el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, era inevitable. Este último, horrorizado por el caos, acusó al gobierno de inacción en un tenso Consejo de Ministros. Pero Azaña, lejos de rectificar, ironizó sobre las quejas del presidente. Los diputados del Frente Popular en las Cortes, amparándose en el artículo 81 de la Constitución de la República Española, solicitaron la revocación del presidente de la República, por haber disuelto el Parlamento en 2 ocasiones, entendiendo que la segunda disolución no estaba justificada. De esta manera, el Frente Popular intentaba quitarse de en medio a Alcalá Zamora, al que consideraban un obstáculo para el avance de las reformas y la estabilidad republicana. Y así, el 7 de abril, se votó en las Cortes la revocación del presidente. Las derechas, críticas con el mismo, optaron por abandonar el Congreso, facilitando la mayoría necesaria para su destitución. Tras la revocación, Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, asumió interinamente la jefatura de Estado, como preveía la Constitución. Su responsabilidad no era menor. El país vivía un momento de intensa polarización, y la elección del presidente debía evitar encender aún más los ánimos. Aunque muchos daban por hecho de que Manuel Azaña sería el sucesor natural por su popularidad entre las fuerzas del Frente Popular y por el prestigio acumulado como jefe de gobierno, Martínez Barrio intentó inicialmente evitar una designación tan marcada políticamente, en un gesto de prudencia institucional. Antes de proponer oficialmente a Azaña, Martínez Barrio exploró discretamente otras posibilidades, tratando de encontrar una figura que pudiera conciliar a los distintos sectores del arco parlamentario. Entre los nombres que barajó
figuraban personalidades de reputación intachable y perfil moderado. Uno de ellos fue Luis Jiménez de Asúa, un destacado jurista y político socialista, admirado por su rigor intelectual y su compromiso democrático. Sin embargo, su pertenencia al Partido Socialista y su identificación con el Frente Popular lo hacían inaceptable para las derechas, y al mismo tiempo su moderación despertaba recelos entre los sectores más radicales de la izquierda. También consideró a Felipe Sánchez Román, un respetado jurista y líder republicano, que se presentaba como un posible candidato neutral, ajeno a las tensiones partidistas más encendidas. No obstante, su falta de representación parlamentaria directa y la frialdad con la que fue recibido por las fuerzas políticas mayoritarias acabaron descartando su candidatura. Otro nombre que circuló fue el de Fernando de los Ríos, intelectual socialista, de gran prestigio y con experiencia de gobierno. Su figura representaba los valores del reformismo sereno, pero su filiación política lo hacía inviable a ojos de la derecha, mientras que su actitud conciliadora tampoco seducía a una izquierda crecientemente movilizada. Mientras se realizaban estas deliberaciones, el 14 de abril se celebraba el 5º aniversario de la proclamación de la República, y para ello el gobierno organizó un desfile militar. Durante el mismo, en la Gran Vía y relativamente cerca de la tribuna, el alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, que veía el desfile de paisano a punto de jubilarse, cayó abatido por un disparo por la espalda tras defender a sus compañeros de los insultos de un grupo de jóvenes socialistas. Su muerte conmocionó a la ciudad, pero el gobierno del Frente Popular, temeroso de que el suceso avivara el conflicto, intentó ocultarlo, ordenando un entierro discreto, casi clandestino, negándose a su familia el derecho a despedirlo con honores. Pero la Guardia Civil, indignada, se rebeló. El teniente coronel Florentino González Valles desafió las órdenes y llevó el cuerpo al cuartel de Bellas Artes, donde se instaló una capilla. Lo que debía ser un acto íntimo se convirtió en una manifestación masiva contra el gobierno. El 16 de abril, miles de personas acompañaron el féretro por las calles de Madrid hasta el cementerio del Este, entre los que se encontraban políticos como Calvo Sotelo y Gil Robles. A medida que el cortejo avanzaba, se producían incidentes violentos. Según fuentes conservadoras, la comitiva fue atacada con pistolas y ametralladoras desde azoteas y edificios cercanos, presuntamente por milicianos de izquierdas, posiblemente socialistas o comunistas. Estos ataques desataron tiros y tumultos, con los guardias civiles armados de la comitiva respondiendo al fuego, pero los enfrentamientos más graves ocurrieron en la Plaza Manuel Becerra, donde la Guardia de Asalto, bajo el mando del teniente José del Castillo, intervino para disolver la manifestación en la que había degenerado el entierro. Según los manifestantes, fue este teniente el que, actuando con nerviosismo, ordenó disparar con munición real contra los manifestantes. El resultado fue devastador: 5 personas muertas y 32 heridas. El gobierno, en lugar de investigar lo sucedido, intentó que el suceso fuera diluyéndose en el tiempo, pero la semilla de odio ya estaba sembrada, y 2 meses después, el teniente Castillo sería asesinado en venganza y su muerte arrastraría a Calvo Sotelo al mismo destino. Hoy, para muchos historiadores, este episodio marcó la ruptura definitiva de la convivencia en la Segunda República, un momento en el que la violencia se convirtió en el lenguaje dominante de una sociedad fracturada. Pero volvamos a los hechos políticos. Habíamos dejado al presidente en funciones de la República, Martínez Barrio, intentando hallar una salida consensuada para la figura del presidente de la República. Pero ninguna de sus propuestas
sería capaz de alcanzar una mayoría clara en las Cortes, ni despertaba entusiasmo suficiente en los partidos más influyentes. Ante la evidencia, y comprendiendo que según seguía demorando la decisión podía desestabilizarse aún más la situación, Martínez Barrios se resignó a lo inevitable. El 10 de mayo propuso oficialmente a Manuel Azaña como presidente de la República, quien fue elegido con amplio respaldo por parte de las fuerzas del Frente Popular y otros sectores republicanos. Esta elección no sólo consolidaba a Azaña como figura central de la Segunda República, sino que marcaba también un punto de inflexión. El Estado republicano pasaba a estar controlado en su cúspide por una coalición de izquierdas que, si bien representaba a una buena parte del país, también despertaba un temor profundo en amplios sectores conservadores. La esperanza de una presidencia de consenso se había desvanecido entre el ruido creciente de un país que caminaba hacia el abismo. La llegada de Azaña, identificado con el reformismo laico y progresista, fue recibido con entusiasmo por sus partidarios, que veían en él la última esperanza para salvar la República y frenar la deriva hacia el caos. Sin embargo, su elección también acentuó la polarización. La izquierda socialista más radical, liderada por Largo Caballero, consideraba a Azaña insuficiente para abordar las demandas revolucionarias del movimiento obrero, mientras que la derecha lo percibía como un peligroso anticlerical y responsable de la radicalización política. La primera acción que intentó Azaña como presidente de la República fue la formación de un gobierno capaz de afrontar las crisis. Su apuesta primera fue designar al socialista Indalecio Prieto como jefe de un gobierno de amplia base, pero este primer intento fracasó ante la negativa de los socialistas liderados por Largo Caballero a participar, lo que obligó a confiar la jefatura del gobierno a Santiago Casares Quiroga y a conformar un gabinete exclusivamente republicano. El 19 de mayo de 1936, cuando Santiago Casares Quiroga presentó su nuevo gobierno a las Cortes, el ambiente era eléctrico. Casares, un republicano legal a Azaña, adoptó un tono combativo, prometiendo aplastar las amenazas fascistas sin mencionar directamente a Falange, el movimiento ultraderechista que ganaba fuerza. Aunque instó a sus aliados socialistas y comunistas a moderar los excesos obreros, su discurso fue aplaudido por la izquierda radical. La oposición no se quedó atrás. Gil Robles acusó al gobierno de alimentar el fascismo con su persecución a la derecha, mientras Calvo Sotelo denunció la anarquía en el campo, los incendios de iglesias y la falta de autoridad estatal. En un tono provocador, llegó a sugerir una intervención militar, desatando enfrentamientos verbales que casi derivaron en violencia física. El comunista Vicente Uribe intervino con un discurso incendiario, exigiendo purgas en la administración y culpando a la derecha de la crisis económica y de la violencia, sin reconocer los excesos de la izquierda. Estas sesiones parlamentarias reflejaban una realidad inaceptable. España estaba partido en dos, con cada bando convencido de que el otro representaba una amenaza existencial. Los movimientos sindicales, principalmente la UGT socialista y la CNT anarcosindicalista, que se sintieron impulsados tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero, utilizaron los meses de mayo y junio para lanzar una ofensiva sindical sin precedentes, paralizando sectores claves de la economía desde la agricultura andaluza hasta la construcción madrileña. Los trabajadores exigían mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y el cumplimiento de las reformas prometidas. Sin embargo, lo que comenzó como una movilización reivindicativa pronto adquirió un tono revolucionario, con quemas de iglesias, ocupaciones de tierras e incluso asesinatos, como fueron los del teniente Castillo y de Calvo Sotelo,
con apenas un día de diferencia en el mes de junio. En Madrid, el Sindicato Único de la Construcción, afín a la CNT, lideró una huelga masiva que duró 8 semanas, paralizando a 110.000 obreros con demandas como la semana laboral de 36 horas. La UGT, temiendo perder influencia, se vio arrastrada a secundar protestas cada vez más radicales en todos los movimientos que lideraba. No solo la prensa de derecha, sino que también la prensa afín al Frente Popular expresaban su alarma con titulares como «Epidemia de huelgas» del diario El Sol, asociado a la intelectualidad republicana, y el liberalismo moderado, o «Así no se puede continuar» del diario Hora, vinculado a la izquierda republicana, que era el partido de Manuel Azaña. El gobierno de Santiago Casares Quiroga se vio incapaz de tomar medidas para frenar la espiral de violencia. Mientras la derecha acusaba al Ejecutivo de indulgencia, la izquierda moderada criticaba la irresponsabilidad de las huelgas políticas en un momento de avance obrero. Pero las alas más radicales del socialismo consideraban inevitable la confrontación con la patronal y la derecha fascista. Todo ello daba una sensación de ingobernabilidad, lo que, unido a la violencia callejera, convenció a muchos sectores moderados de que la República estaba colapsando. La presidencia de Azaña fue más simbólica que ejecutiva. Como jefe de Estado carecía de herramientas para controlar la escalada de violencia y descomposición institucional. Los gobiernos que se sucedieron bajo su presidencia, con Casares Quiroga al frente del Consejo de Ministros, fueron incapaces de frenar la impunidad de los grupos armados y la creciente división dentro del propio Frente Popular. Podemos decir que la llegada de Manuel Azaña a la presidencia de la República fue más el acto final de un sistema que se desmoronaba que el comienzo de una nueva etapa. Apenas 2 meses después, el 17 de julio de 1936, un golpe de Estado liderado por militares daría inicio a la Guerra Civil Española. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.